Nosotros vamos a seguir con Eclesiastés, de esta vez capítulo 4, versículos 7 al 16. Mejor juntos, es el tema que nos da estos versículos. Ustedes se acordarán que el domingo pasado nosotros hablamos sobre las adversidades de la vida y tres actitudes frente a ellas, ¿no? Tres actitudes frente a las adversidades de la vida. Vimos cómo el Cogelet, el Eclesiastés, reflexionaba sobre la injusticia en aquellos lugares donde la justicia debería fluir naturalmente. Miraba sobre los oprimidos, las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consolara. Miraba el ambiente laboral y cómo este ambiente es algo pesado muchas veces, o en la mayoría de las veces, y cómo el motor, la motivación que hace con que uno se mueva en estos ambientes, muchas veces tiene que ver con el celo, con la envidia, con la autopromoción, con crecer a pesar del otro o crecer pisando al otro. Y vimos entonces tres actitudes que se puede tener frente a esta realidad. Una de ellas era cruzar los brazos y decir, ya que está todo tan distorsionado, ya que está todo tan perdido, no voy a hacer nada. La otra era, mirando eso y decir, ya que está tan distorsionado, ya que está todo tan perdido, yo voy a correr tras el mío. Yo voy a garantizar lo mío. Y esto está simbolizado en las dos manos extendidas, la insaciabilidad del ser humano que trabaja para garantizar lo suyo sin importarse con nadie más. Y estaba la otra, que es una mano extendida pero con paz. Él confía, de alguna manera, terminábamos así, en la providencia de Dios. Él no deja de trabajar, Él no deja de estar en el mundo, Él no deja de vivir, pero Él vive y disfruta de vivir con los elementos que Dios da para disfrutar acá en la tierra. Tiene una mano extendida, no las dos como la otra actitud, pero tiene paz. Puede dormir, puede descansar, se despierta, Él tiene tiempo con la familia, Él tiene tiempo con los hijos, Él tiene tiempo de pensar, de reflexionar, de descansar, y Él considera el descanso como parte del programa de Dios para el ser humano. Hoy vamos a ver la soledad como algo fuera y completamente fuera de los planes de Dios, y la comunión. La importancia de ser comunidad, la importancia de desarrollar comunión, la importancia de no entregarse a la soledad, de no entregarse a los proyectos humanos, egoístas, que no contempla la vida en comunidad. Vamos a estar viendo esto hoy. Vamos a orar y enseguida estaremos leyendo el texto, los versículos que tenemos. Dios Santo y Poderoso, muchísimas gracias por estar acá en esta mañana. Muchísimas gracias por hacernos iglesia tuya y muchísimas gracias por darnos la responsabilidad y el privilegio de reflexionar en tu palabra. Señor, venimos acá en esta mañana para adorar a tu nombre, cansados muchos seguramente, Señor, pero te pido que lo renueves, las fuerzas físicas, emocionales, espirituales. Contempla cada corazón acá, contempla, Señor, cada vida que se llegó a este lugar y háblale, Señor, a cada uno. Toca el corazón de cada uno. Y con tu palabra, Dios, edifícanos para la gloria de tu nombre santo y poderoso. Amén. Versículo 7. Entonces, dice Salomón, entonces yo me volví y observé la vanidad bajo el sol. Él sigue el flujo de sus reflexiones y el tema del trabajo vuelve continuamente por una razón muy sencilla. Es imposible hacer reflexiones bajo el sol y no involucrar el tema del trabajo. Había un hombre solo
sin sucesor, que no tenía ni hermano. Sin embargo, no había fin a todo su trabajo. En verdad, sus ojos no se saciaban de las riquezas y nunca se preguntó: ¿para quién trabajo yo y privo a mi vida del placer? También esto es transitorio, es fútil, es vanidad y tarea penosa. Más valen dos que uno solo, pues tiene mejor paga por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Yo sé que en este momento puede estar pasando por varias cabezas aquí un episodio que tuvimos el año pasado. Ay de aquel que se cae, que no hay uno cerca para ayudar a salir del pozo. Porque si uno de ellos cae y el otro justo en aquel momento salió, ¿no? Pero si son dos, uno levantará a su compañero, y si no son, hay que buscar la vuelta. Pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Aquellos que no entendieron esto, al final, después cuando estemos comiendo, no sé, ustedes van a buscar al pastor Marcelo, se van a sentar con él por un rato y decir: explícame aquello del comienzo que yo no entendí. Versículo 11 nos dice así: además de que siendo dos, uno cayéndose, el otro lo levanta, además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel, ya escucharon seguramente bastante mensajes sobre este versículo, ¿no? El matrimonio, a veces en celebración de bodas. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Esto acá estaba arreglado, era para ilustrar la importancia de ser dos y no uno. No piensen ustedes que no estaba todo eso acá en los planes. Ya estaba en los planes y la idea es que ilustrar de manera práctica lo que estamos hablando. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Versículo 13. Mejor es un joven pobre, acá salió de los dos, pero sigue el tema de la compañía y la soledad y la compañía. Mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio, que ya no sabe recibir consejos. Porque ha salido de la cárcel para reinar, aunque nació pobre en su reino. ¿Quién ha salido? El joven. He visto a todos los vivientes bajo el sol apresurarse a ir junto al joven sucesor que lo reemplaza. No tenía fin la multitud de todos los que lo seguían, y ni aun los que vendrán después estarán contentos con él, pues también esto es vanidad y correr tras el viento. Así que la soledad y la comunidad. La soledad y la comunidad. Hay todavía, pero ya no se escucha tanto en la publicidad de un banco que está acá, que está allá, que está en varias partes. Y el eslogan, el lema era hecho para vos. Hecho para vos. Es la publicidad de un banco. Hasta ahora, si pones así, hecho para vos, vas a salir en primera plana este banco. Este es un reflejo muy fiel
de nuestra era, de nuestro momento, del individualismo en el cual estamos submersos, sometidos como sociedad. Pero uno puede decir, no somos tan individualistas, mira la pandemia, cómo nos ayudamos mutuamente, cómo la gente se subió a su terraza allá arriba, en su departamento allá arriba para hacer conciertos desde allá, para entretener a la gente y todo. Actitud muchas veces individualista, porque la motivación no era en sí promover algo colectivo, era autosatisfacerse. La autosatisfacción no tiene problema en hacer algo que llegue a la colectividad, pero la motivación no es la vida en comunidad, sino que el propio ego, sino que la propia satisfacción. Lo que está moviendo el corazón de esta persona no es en sí el beneficio ajeno, sino que es lo que él puede cosechar de bueno para su propio ego, para su propia imagen, para sus propios fans, para sus propios seguidores, para sus propias redes. No está involucrado ahí el bien del otro, sino que está involucrado mi propio bien. Y si para mi propio bien yo tengo que hacer algo que beneficia a otro, yo lo hago, pero no es el motor, no es lo que mueve la actitud, sino lo que mueve es mi individualismo, mi egoísmo, que yo quiero autopromoverme, autoperceberme como alguien importante para mí mismo. Para mí mismo. Los profesionales del comportamiento humano hacen énfasis en el bienestar personal. Personal. Yo ya escuché gente hablando con otro, diciendo así, mira, en este momento lo que más te importa es que estés bien. En este momento lo que más importa es que te hagas para ti aquellas cosas que te hacen bien. El tema que el contexto de esta conversación era el siguiente. Esta persona tenía a un familiar suyo internado, en coma, y ella decidió que se iba de vacaciones porque necesitaba ¿qué? Hacer el bien para sí misma. Necesitaba hacer aquellas cosas que le daba placer a ella. Porque al fin y al cabo lo que importa soy yo. Y si para que yo esté bien, yo tengo que dejar a un familiar mío internado, en coma, sin poder estar allí con él, acompañándolo, que haga, porque este es el incentivo que tenemos en general desde la sociedad. Y este es el ejemplo, son los ejemplos que tenemos acá en estos 3 proverbios. No estoy en el libro de proverbios, en estos 3 proverbios que usa Salomón para ilustrar el tema de la compañía, de la comunidad y de la soledad. Por eso vamos a ir caminando juntos uno por uno. Entonces me volví, es una conexión, viene del versículo 6 que vimos el domingo pasado, y ahora él culmina con la actitud de la persona que extiende una de las manos en satisfacción con lo que tiene para disfrutar también de lo que tiene. Y ahora él nuevamente habla de algo que vio y que por supuesto es vanidad, porque esta es su tesis desde el comienzo, que todo es vanidad y correr tras el viento. Y él no está en duda en cuanto a eso, sino que él está dando pruebas fehacientes de que esta es una verdad, que bajo el sol todo es vanidad. Bajo el sol es la expresión que excluye a Dios de las acciones humanas. Entonces, yo me volví y observé la vanidad bajo el sol. ¿Y cuál era esta vanidad? Había un hombre solo. Sabe que una de mis películas favoritas es El Padrino. Padrino. A veces tengo la sensación de que si Dios no me hubiese llamado para ser pastor, yo iba a ser narcotraficante, porque me encanta de una manera
especial mirar estas películas y estas series y todo eso. Si Dios hubiese dejado que mi corazón siguiera el curso natural de la maldad humana colocada en mí, yo no tengo duda, hermanos. No sé si estaría vivo, ¿no? Porque es el camino, ya sabemos, pero y el Padrino, los que no miraron, no les estoy diciendo para que miren. Solo estoy hablando así, yo ya miré como 4 veces por lo menos, la 1, la 2 y la 3. Y cada una tiene como 2 horas, por lo menos. Pero la escena última del Padrino, el Padrino, que es el Al Pacino, empieza con uno y termina con otro, es él muriéndose solo en un lugar muy hermoso, que es una casa, pero muy casi desierto así, sentado en una silla, con un problema en el corazón, solo, y termina así. Solo, sentado, y ahí la cámara, esto es antiguo, es del 1970 y pico, de los años 70, las grabaciones, entonces, y la cámara le va se alejando y él se queda en el centro, solo, muerto, en una silla, el hombre que convivió con tanta gente, hizo tanta cosa ahí, se metió en tantos lugares, termina de esta manera, sin saber lo que sería después. La gente se seguiría comiéndose unos a otros, devorándose unos a otros, destruyéndose unos a otros. Una película de la vida real que vemos todos los días. Había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano. Sin embargo, no había fin a todo su trabajo. Esta persona, por alguna razón, él se desvinculó de todo lo que podría ser un sucesor suyo. Habla de 3 generaciones, la suya, de su hermano, de sus hijos. Él no, por alguna razón, o no contrajo matrimonio y no tuvo hijos, pero se desvinculó. Si tuvo hermano en algún momento, se desvinculó. Era una persona sola. El texto dice que esta persona no tenía un segundo. El solo es la traducción de un segundo. Esta persona no tenía un segundo, no tenía a alguien más que él mismo. Era él y todo era él. Y este hombre solo, había un hombre solo que no tenía sucesor, no había fin a todo su trabajo. Todo su trabajo. No paraba. El pecado hace que el ser humano se emburrezca de tal manera que no reflexiona, que no es capaz de enchufar la mente, aunque sea un rato, para reflexionar. Entonces este hombre solo, sin sucesor, sin nada, su trabajo no tenía fin. Y el texto dice, en verdad, sus ojos no se saciaban de las riquezas. Sus ojos no se saciaban de las riquezas. Es el que sigue aquel que estaba con las 2 manos extendidas sin saciarse jamás. Esto mira y quiere más, quiere más, quiere más y quiere más. Y los ojos no se sacian de las riquezas. Pero hay una cuestión que el Salomón hace hincapié. Él nunca se preguntó, mira eso, nunca paró para reflexionar, autocuestionarse, para mirar hacia adentro y hacia afuera y hacia su entorno, ver la realidad, mirar hacia sí mismo para ver cómo está viviendo y preguntar, ¿para quién trabajo yo y privo a mi vida del placer? ¿Para quién voy a proveer? Él seguramente ya no necesitaba más para sus necesidades. Pero sus ojos no se saciaban y seguía. Y como él no tenía un segundo, no tenía nadie, esto no se justificaba de ninguna manera. ¿Por qué? Porque
uno dice, voy a dejar, pero tengo hijos aquí que capaz que lleva bien, lleva mal, pero tengo. O, no sé, tengo esposa, voy a dejar que ella pueda disfrutar de lo que estoy trabajando. O tengo, este acá no tenía nadie, porque él decidió vivir solo. Él decidió, acá está involucrado una decisión, vivir solo. Y nunca preguntar para quién trabajo yo y privo a mi vida del placer. Es decir, se metió de tal manera en las cosas, en la insaciabilidad de los ojos, que no tenía ni tiempo para autorreflexionar y decir, ¿dónde va a parar todo eso? Me estoy muriendo, sin vida, sin descanso, sin disfrute, sin ninguna perspectiva. ¿Para qué es eso? Este es el primer ejemplo de Salomón. El hombre que por alguna razón decidió no tener un segundo y que no se autocuestiona nunca, ¿para quién trabajo yo? ¿Por qué esta locura toda? ¿Vale la pena esta locura toda? También esto, dice Salomón, es vanidad y tarea penosa. Esto de no parar para reflexionar, de no preguntar dónde va a terminar todo eso. En un hospital, con un problema en el cerebro, un problema en el corazón. ¿Quién va a disfrutar de eso? Ya que yo no disfruto, por lo menos, ¿quién va a disfrutar? Nadie, porque él decidió no tener un segundo. Entonces, Salomón dice, esto es vanidad. Esta insaciabilidad de los ojos, de seguir queriendo conquistar, es vanidad. Entonces, en el versículo 9, él va a hablar lo siguiente. Más valen dos que uno. El otro no tenía un segundo. Y ahora él va a decir que tener un segundo, segunda persona, que tener alguien más que no sea solo yo. Él va a decir que la vida en comunidad, acá representada primeramente por dos personas y luego por el tema de los tres dobleces, que esto es mucho mejor. Es un combate a lo que él terminó de decir a este hombre solo que no tenía un segundo. Y él dice, es como que se preguntara más, pero ¿cuál es la importancia de un segundo? ¿Cuál es la importancia de una comunidad? ¿Cuál es la importancia de que yo no viva solamente para mí? Que yo tenga que convivir con las dificultades de tener un segundo, y todos nosotros sabemos que involucra determinadas dificultades. ¿Cuál es la importancia? Él dice, más vale dos que uno. ¿Por qué? Porque tiene mejor pago por su trabajo. En primer lugar, él dice, porque tiene mejor pago por su trabajo. ¿Y cuál sería este mejor pago? Si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Estamos hablando de un contexto donde caminar en esta Palestina es todavía, pero era algo peligroso, con muchos altibajos, con muchos lugares que ofrecían peligros para la caminata, o por la oscuridad, o por la altura, o por varias circunstancias, pero ofrecía muchísima dificultad para el caminante. De manera que caer era algo muy común en aquellos que viajaban, que caminaban, que emprendían una caminata de un lugar a otro, y se hacía muchísimo esto caminando. Muchísimo caminando. Entonces él toma ese contexto y dice, es mejor ser dos. Vamos de Jerusalén a Jericó. Es mejor ser dos. ¿Por qué? Porque en el camino hay muchas posibilidades de que uno caiga. Quizás tengamos que extender un poco el viaje mientras ya se hace noche y en la oscuridad nos demos con un pozo, con un peñasco, con algo, y uno de nosotros caímos. ¿Y qué hacemos? Tenemos el otro para ayudar. Si no lo puede levantar, él tiene la posibilidad de volver y volviendo llamar a otras personas para ayudar. Un socorro. Entonces él dice, en primer lugar, porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Va caminando por un lugar ermo, un lugar solitario, un lugar de flujo de pocas personas, o que cae en un lugar donde pasa siempre gente, pero no mira para los costados, por distintas razones. Capaz que van a encontrar después los huesos así de esta persona ya muerta, fallecida. Porque él no tenía un segundo, porque él no tenía un compañero,
porque ele abdicou, porque ele decidiu não viver em comunidade, não viver com outro, não compartilhar vida. Ele se cerrou em si mesmo, dizendo, eu puedo e vou fazer todo por ameaças. Mira, se tenho outro, tenho que dividir o que tenho. Se tenho outro, tenho que deixar um pouco minhas próprias convicções, porque viver com um segundo amigo ou cônjuge ou qualquer coisa, viver com um segundo implica deixar um pouco nossas convicções, a vezes. Implica ceder. Implica deixar espaço para que o outro também tenha seu lugar. Então, eu não disse, para evitar todo isso, eu vou viver solo. E aí, na caminhada, cai e não há quem o levante. Não há quem o ajude. Não há quem interceda por ele. Não há quem interceda por ele. Ai dele que cai quando não há outro que o levante. Además, aún para hacer hincapié en que es mejor ser dos que uno, es mejor tener un segundo, si dos se acuestan juntos, mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Es un contexto muy específico, donde los viajeros no tenían todo lo que nosotros tenemos hoy. El que podía estar en un lugar con un hospedaje mínimamente bueno, que le garantizaba cierto lugar con buenos recursos para calentarse, eran pocos, es lo que tenían bastante plata. Gran parte de los viajeros no tenía eso, gran parte de los que iban y volvían no tenían eso. Y ninguno andaba con la valija también, con un sobre de dormir y con todo eso, mucho, cuando mucho su capa. Y era esto lo que le servía durante las noches. Y la característica de aquella zona, de aquel lugar, es mucho calor durante el día y frío durante la noche. Entonces, mejor es ser dos, porque hasta en esto se auxilian, calentándose uno al otro, usando una capa, no dos, porque se juntan las dos capas. Los cuerpos se calientan en un ambiente donde hoy es hasta un poco complejo hablar de esta manera, pero donde uno ayudaba al otro también en eso. Esto puede ser trasladado también a un matrimonio, por supuesto, un hombre, una mujer, mejor es ser dos, principalmente en el invierno. Pero en todo, mejor es ser dos, porque los dos se calientan juntos, los cuerpos se calientan juntos, mucho más que estando solo. Esta es una ventaja también, dice él, en contraposición de aquel que no tenía un segundo. Y si vamos caminando y alguien se presenta contra nosotros, alguien que quiere llevar nuestra comida, alguien que quiere llevar, mejor es ser dos, porque es más fácil hacer frente siendo dos que uno. Y el que va a venir en contra también va a pensar más viendo a dos que viendo a uno. Entonces también en este sentido, dice él, es mejor ser dos, es mejor tener un segundo, es mejor la comunidad, es mejor la vida compartida, que la vida individualista, sola, que no tenés el problema de aguantar lo que el otro tiene, que no es como yo tengo, pero que está solo. Si se cae no tiene quien levanta, si el frío tiene que arreglarse por sí mismo y en el peligro está solo, completamente solo. Entonces, si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Si hay un segundo, es más fácil resistir. Y ahí entra el cordel de 3 hilos. Este es muy característico de esta literatura sapiencial, de la literatura de sabiduría. Entonces, los proverbios, varios de los proverbios, va en una ascendencia diciendo así, por 1, por 2 y por 3, Dios no hará esto o aquel otro. No quiere decir que lo que él está hablando es que el cordel de 3 hilos sea las 2 personas más el Espíritu Santo. Esto es una alegorización del texto. No quiero decir que en el matrimonio, esto acá sirve para el matrimonio que se unió el hombre, la mujer, más Dios. Obvio que esto pasa en el matrimonio, pero este texto acá no es para eso.
Este versículo no es para eso, es solo para decir así que la vida en comunidad vale la pena, porque si uno se rompe fácilmente, 2 es más difícil y 3 mucho más difícil. Es eso y nada más que eso, lo que él está trabajando. Entonces, un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente y él puede volver. 2 hilos ya es bueno, 1 hilo es complicado. Entonces va de abajo hacia arriba diciendo, el que no tiene un segundo cae y se le complica la vida. El que tiene un segundo cae, tiene un otro para ayudarlo. Pero el que tiene un tercero, digamos, que son 3, el cordel de 3 hilos, el que tiene un tercero es mejor aún que el que tiene solamente 1. Es eso acá lo que él está tratando. Y ahora entra el tercer ejemplo. Entonces, el primero, el hombre que no tiene un segundo. Entonces, para decir que esto no es bueno, él va a hablar de el que tiene un segundo. Mejor es ser 2 que 1. Y termina diciendo que mejor aún es ser 3. Y ahora él entra con un rey. Mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio. Y acá la idea no está en la edad, ni del joven ni del viejo. La idea sigue el mismo flujo. Está en ser humilde lo suficiente para llevar la vida compartida. Para no abdicar, para no dejar a un costado la vida en comunidad, el tener un segundo. Porque lo que pasa con este rey viejo que vemos acá es que él abrió mano completamente de tener un segundo. Y es lo que vemos. Él habla de un joven pobre y sabio, que por supuesto él está tomando un ejemplo que eso se entendía muy bien allí. Y él dice que esto es mejor que un rey viejo, porque la vejez debería ser un sinónimo de sabiduría. Y en este contexto mucho más. La vejez como un síntoma y un sinónimo de alguien sabio que con los años fue aprendiendo y fue creciendo y ahora sabe evitar errores que el joven casi siempre va a caer en ellos. Pero acá este rey creció de tal manera, se individualizó en su egoísmo de tal manera que él ya no quiere un segundo. Él quiere reinar solo, él es terco y él quiere hacer las cosas a su manera y para su propio gozo y para su propio bien. De manera que el contraste es tan grande que Salomón dice, salió un joven pobre y que estaba en la cárcel. Y la vida en soledad, la vida no compartida, la vida que ignora un segundo, esa es tan fea que el contraste con el joven pobre que sale de la cárcel se convierte en algo muy evidente. Él era pobre, joven, salió de la cárcel y decidió vivir la vida de manera compartida, lo que tenemos acá. ¿Por qué? Porque el viejo y necio ya no recibe ¿qué? Consejos. Decidió no tener segundo. Él tiene los consejeros. Pero porque en el palacio tiene, porque hay plata para gastar muchísimo, pero él tiene, pero cuando necesita consejo, él decidió no recibir consejos. Él decidió no tener un segundo en sus decisiones, en su caminar. Y por esta razón él es necio. En contrapartida, el que salió de la cárcel para reinar, el joven, salió de la cárcel para reinar, y aunque nació pobre, en su reino, en aquel reino de este viejo necio que no recibe consejos, salió de la cárcel, es un joven que debería ser sinónimo de mucha impulsividad, pero de poca sabiduría. Pero acá está el contraste, que el que decide de alguna manera vivir la vida compartida tiene más sabiduría que el viejo que reinó toda la vida, pero que decide no vivir con un segundo, no tener un segundo, no tener opiniones, consejos. Entonces él dice, he visto a todos, mira la diferencia. Uno ignora los consejos y los consejeros, por supuesto. Pero el otro, no, él quiere compañía. Y él dice, he visto a todos los vivientes bajo el sol apresurarse a ir junto al joven sucesor que lo reemplaza. Él está con compañía, él tiene gente a su alrededor. Mientras que el otro ignoró, cosa que el tiempo debería haber enseñado exactamente lo contrario. Ahora, este joven quiere compañía. Es solo el contraste de la soledad y de la vida compartida. El joven va caminando
y una multitud de gente va caminando con él. Y el joven acepta consejos. El joven acepta que lo instruya. El joven entiende su situación. Quizás con humildad, porque nació pobre en aquel reino, por alguna razón estuvo en la cárcel, ahora sale para reinar en un lugar de alguien que reinó por muchos años, no sabemos cuánto, por mucho tiempo, que envejeció reinando, pero que es un necio, y es necio porque no recibe consejos, porque no quiere un segundo en su reino, no quiere compartir su gloria, Entonces ahora el joven va caminando, y hay un grupo grande con él. Y uno podría terminar acá y decir, qué bueno. Pero la conclusión de Salomón otra vez es tajante. Versículo 16. No tenía fin la multitud de todos los que lo seguían. Vamos arriba, muchachos, vamos arriba. Este viejo ya no lo queremos más, es necio, no acepta consejo, quiere el reino solo para sí, reina a partir de su ego, que es enorme, y cuando se cae de él, se rompe el cuello. Vamos arriba, muchachos. Y todos venían y nos da la imagen de Jesús entrando en Jerusalén y la gente hablando, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿no? Nos da esta imagen. Y ahí el versículo sigue así, y ni aún los que vendrán después estarán contentos con él. Salomón es un aguafiestas. Un aguafiestas. Y ni aún los que vendrán después estarán contentos con él, porque va a llegar el momento donde este joven que está siendo aclamado, seguido, buscado, que recibe consejos, que está del otro lado del viejo necio, que ya no recibe consejos, que decidió no tener un segundo, va a llegar un momento donde el que será rechazado es este joven. Entonces él dice, pues también esto que es vanidad y correr tras el viento, la popularidad, el ego inflado porque una multitud me sigue, el ego inflado porque todos me aclaman, porque todos me aplauden, porque todos me miran. Salomón dice, esto también es vanidad porque va a venir un grupo que no va a se acordar de vos. Llegará tu momento de ser rechazada. La Biblia habla la historia de José ocupando capítulos 37 al capítulo 50 de Génesis. Una historia esplendorosa, maravillosa de la provisión de Dios, de la comprensión que Dios le dio a José cuando es vendido y al final él dice, mira, yo no vine para acá porque ustedes me vendieron, yo vine porque era provisión de Dios para ustedes, para sus vidas, porque esto está en un plano de redención de Dios al llamar a nuestro padre Abraham. Y él tiene esta comprensión enorme, no llena el corazón de rencor en contra de sus hermanos, en contra de su propio padre, por el contrario los abraza, los recibe, ahora dice, vuelvan allá, traigan a nuestro padre para vivir acá, y desciende una comitiva de casi 70 y algo de personas para el Egipto. Y ahí felices porque el faraón vio toda la mano de Dios por medio de José, el faraón del momento, todas las obras que Dios hizo por medio de José. Y dijo, José dijo, nosotros somos ganaderos, mi padre, con mis hermanos, con mi familia, con la gente que viene, es una gente de la tierra, es ganadera, necesita la tierra. Entonces el faraón le dio el mejor lugar del Egipto para que ellos estuvieran. Y ellos van para allí, y Dios va a bendecir, y va a prosperar, y José está en todas las publicidades y todos los candidatos de Egipto ahora sacan una foto con José y dicen, somos del mismo partido de José, estamos en la misma lista de José, y somos. Y ahí el tiempo va pasando y los faraones van sucediéndose unos a otros, de manera que la Biblia dice que subió al poder un faraón que no conocía a José. No conocía porque ignoró. Y ahí todo aquello que Dios había hecho por medio de otros faraones, de beneficios dados a José y a su familia, por la fidelidad de José y por el plan de Dios, cae por tierra. Y ahora este pueblo es esclavo y va a sufrir. Obvio que estamos hablando todo dentro del plan histórico nuestro, todo eso está en los planes soberanos de Dios. Pero en el plan histórico nuestro este pueblo va a sufrir, de manera que Dios va a levantar a Moisés para liberar. Pero el gran José fue olvidado. El hombre que uno de los faraones dijo, cuando el hambre por todos aquellos lugares estaba firme, la gente buscaba al faraón y el faraón decía, vayan a José. El que sabe de las cosas acá es José.
E aí iban a José. José tenía alimentos armacenados, silos por todo lado, por todo el Egipto que había armacenado a partir del sueño de las vacas flacas y de las vacas fuertes, gordas, en fin, de estos dos grupos de vacas, hablando, mira, un grupo es porque va a haber abundancia y el otro grupo es porque va a haber mucha hambre en Egipto. Por eso las vacas están flacas, comiéndose unas a otras. Y el faraón dice, y él dijo así, ya entró con un plan todo preparado y dijo, lo que vamos a hacer es el siguiente, muchos silos y vamos a almacenar mientras este tiempo de vacas gordas esté prevaleciendo, porque cuando lleguen las vacas magras tenemos almacenado todo. Y el faraón dijo, sabio el muchacho. E aí dijo, toma el mando. En esto toma el mando. Yo sigo siendo el rey, claro. Pero vos toma el mando. El que va a saber las cosas sos vos. E aí tuvo muchísimos privilegios. Pero entró uno que se olvidó. E é de eso que ele está hablando, Salomón acá. Es vanidad, la popularidad que el mundo da. Los aplausos del mundo. Es vanidad, porque el que hoy te aplaude, mañana te entra con una cuchilla con todo. Te corta em pedacitos. É vanidade. É correr tras o vento. El que vive para isso, el que se dedica a isso, a los aplausos humanos, a las intervenções humanas de popularidade, está correndo sistematicamente tras o vento. Porque isso vai terminar. E ele já falou que as obras de uno não vão perpetuar. Ele já falou uma quantidade de coisas. Agora ele disse, esta popularidade não vai permanecer. A própria popularidade de Cristo, ao entrar em Jerusalém, é contraposta depois com a gente que disse crucifica, crucifica. Possivelmente havia alguns daquele grupo que clamava Hosana, Hosana, a hora disse crucifica, crucifica. Então, ele disse correr tras el viento. Pero esto no impide Salomón de decir mejor juntos. En el Génesis, después de una secuencia de Dios hablando, o de Moisés hablando como boca de Dios, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era muy bueno, hay algo que no es bueno, es que el hombre esté solo. 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dios no hizo al ser humano para la soledad, para el individualismo, para el egoísmo. Dios no hizo el hombre para el autoaislamiento. Dios nos hizo, hombres y mujeres, como seres relacionales que necesitamos unos de otros. Y el ejemplo supremo que nosotros tenemos de comunidad, de relacionándose en una relación de interdependencia perfecta, es la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, relacionándose como comunidad de una manera perfecta para decirnos a nosotros, si nosotros como Dios somos comunidad, ustedes no pueden optar por la soledad. Usted no puede optar no tener un segundo. Con todo lo que involucra tener un segundo, no pueden optar por eso. Y es algo que no es bueno. Cuando Dios mira antes del pecado, Él mira al ser humano y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Ir en contra de esto acá es afirmar un atestado de depresión. Ir en contra de este principio de Dios y elegir no tener un segundo y elegir vivir para sí mismo es la firma más auténtica de tu estado depresivo. Porque es ir en contra de un principio de Dios. Si Dios miró y vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, es porque no es bueno que el hombre, que la mujer esté solo. La vida es compartida. Hay que haber un segundo, un tercero. Hay que haber comunidad. La iglesia es un ejemplo de Cristo, dando ou haciendo hincapié em que a vida em soledade não vale a pena. ¿Por quê? Porque Hechos 2, 44, 42 a 47 diz que os que se iban convirtiendo, os que iban sendo salvos, Deus los ponía na igreja. Deus agregava, añadía a la iglesia los que iban sendo salvos. ¿Por quê? Porque es el cuerpo de Cristo donde Deus obra para sanar heridas, para fortalecer nuestras emociones.
Dios es el creador de nuestras emociones y Dios nos puso en comunidad también para sanar nuestras emociones heridas por causa del pecado, por causa del individualismo, porque en algún momento decidimos no tener un segundo. Entonces Dios nos pone en comunidad. La salida de Egipto, Dios quiere hacer de Israel una comunidad modelo, ejemplo de cómo vivir colectivamente bajo el mando de Dios, para que las naciones vecinas puedan mirar y decir, queremos eso. Es un proyecto de comunidad que Dios está estableciendo. Y es por eso que Pablo, escribiendo a Tito, dice que la iglesia es el nuevo hombre creado por Dios. Nuevo hombre creado por Deus, é o novo indivíduo, esse indivíduo é coletivo. Não há nadie que pueda vivir bem, hermanos, passando a vida em um quarto oscuro. Não há nadie que pueda vivir bem se não comparte com um segundo. Não há nadie que pueda, ele pensa que está bem. E novamente temos a imagem do náufrago. El náufrago. Casi foi inspirada essa história. Por pouco, se hubiese sido mais antes en el tiempo, hubiese entrado en el canon bíblico. Porque el náufrago es este hombre que está solo en un lugar y la soledad lo carcome tanto por adentro que ele agarra una pelota y transforma en una persona. Um projeto de publicidade tremendo também, já sabemos disso. A partir de Achille Wilson, la marca, e FedEx, saiu por todo o mundo. Pero é interessantíssimo como é um reflejo de lo que Cristo já nos ensinou há tempo. A soledade não é para o ser humano. O homem se vai definhando, se vai morrendo assim, pero não larga sua pelota. Arriesga a vida para trazer a pelota para si novamente. Porque necessita companhia. En el jardín, Deus mirou e dijo, não é bueno que o homem esté solo. Quando sacou o povo do Egipto, disse, vou a ser uma comunidade modelo. Quando salvou as pessoas, Cristo não disse, agora anda a tu casa tranquilito, naquele sillón hermoso que tenés, prender a tele, comprar uma Coca-Cola e pop, poner uma película e andar a vivir solo. A Bíblia diz que Deus puso na igreja, na comunidade, para viver como igreja, como corpo. E eu, a vezes, penso que Deus sabe algo mais que nós. Não sei se estou no correto, mas a vezes penso que Deus sabe algumas cositas mais que nós. E quando Deus mirou e disse, o homem não é bom que ele esteja solo, eu creio que Deus tem razão. Não sei o que vocês pensam, mas eu creio que Deus tem razão. Quando Deus sacou um povo de Egipto e disse, eu vou ser uma nação, uma família. Eu creio que Deus tem razão. Ele não queria Abraão solito. Abraão, vos e eu e vos, vamos juntitos, estamos juntos nós, Abraão. Dijo, não, vamos fazer uma família, uma nação, um povo. De tal maneira, Abraão, que as estrelas do céu e as arenas da arena do mar é o símbolo desta gente. E eu também penso que Deus tem razão aí. E quando Cristo, por boca de Pablo, disse que a igreja é o novo homem criado por Deus, um homem coletivo, não o coletivismo marxista, nada disso. Ele é um homem coletivo que vive uma vida compartida, que tem um segundo, um terceiro, um quarto, que tem uma comunidade onde viver. Eu creio que também Deus tem razão aí. Eu creio que quando a gente iba sendo salva de seus pecados, iba sendo añadida à igreja, eu creio que Deus tem razão nisso. Levítico 19, 18 e também depois nos evangelhos nos diz, amará a tu prójimo como a ti mesmo. Ele que não tem segundo, a quem ama? A si mesmo. Su segundo é o espejo de sua casa. Eu tenho um muchacho em casa mais ou menos assim. Não pode com um espejo. Não pode. Ele é seu segundo, seu terceiro, seu quarto, seu quinto. Pero sabe viver em comunidade também. Não pode. Amarás a tu prójimo como a ti mesmo. Comunidade, prójimo, alguém com quem compartilhar a vida.
Lo que ya vimos, todos los que habían creído en Hechos 2:44 estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hermanos, Dios nos llama para vivir una vida compartida. El proyecto de Hechos, ninguno tenía dificultad, necesidad, porque ellos se ayudaban, porque ellos interactuaban. Dios nos dio una iglesia para vivir en comunidad. Esta acá, para los miembros de acá, es tu familia espiritual. Es tu segundo. Es tu tercero en lo que se refiere a la familia espiritual. Ese es un lugar de sanación. Aunque no parezca, este es un lugar de sanación. Y a veces no parece, no es porque no hay sanación, es porque no valoramos cómo Dios sana por medio de la comunidad. Como Deus sana por meio da igreja. Não valoramos a vezes porque queremos algo mais mágico, algo mais místico, algo mais sobrenatural. E não há nada mais sobrenatural que a igreja de Deus na terra. Um lugar onde um monte de gente como nós somos unidos para ser sanados e para que a imagem de Cristo seja construída em nós. Nuevamente, eu creio que Deus sabe o que está fazendo, hermanos. Quando Ele nos puso como igreja para representar o cuerpo de Cristo na terra, é porque este é o melhor para nós. É porque a vida em soledade não vale a pena. Hoje somos invitados a mirar a Trinidade. A história do mundo, não de Deus, a do mundo empieza com uma comunidade. Deus Padre, Hijo e Espírito Santo interactuando, trabalhando, obrando como comunidade. Essa história sigue como comunidade. Deus rescatando gente e ponendo no corpo de Cristo que é a igreja. A história termina em comunidade, gente de toda tribo, pueblo, língua, nação, cantando e adorando ao Cordeiro, que é digno de abrir os sechos e desatar, de abrir o livro e desatar os sechos. Comunidade. Assim que a soledad não foi hecha para ninguno de ustedes que estão aqui, del mais jovem ao mais anciano. Por isso há gente como el náufrago abraçando o árbol, porque eligiu que seu segundo seria um árbol, seria um animal, seria qualquer outra coisa. Quando Deus en el jardín dijo, não é bueno que o homem esté solo, não é porque não havia mais coisas, havia. Estava a vaquita, estava el mono, estava todo. O tema é que a vaca não era um segundo para tomar mate juntos. O tema é que o mono só quedava observando quando Adão se dormia e se levava sua gacheta criocha. E aí Deus disse, não é bom que esteja solo, porque este bicho não vai servir para comunhão, não vai servir para a vida verdadeira, então eu vou ser alguém igual que ele. Para compartilhar vida verdadeira, alguém que pense, que razone, que comparta vida, que orem juntos, que compartam emoções, que compartam vida. E é isso a mulher. A mulher. Sempre e quando ignoramos isso, cosechamos frutos amargos em nossas vidas. Isso e todo aquilo que ensina a palavra do Senhor, sempre e quando ignoramos, cosechamos frutos amargos em nossas vidas. Quando creas que a soledade ou o individualismo é um projeto para tu vida, mire para a eternidade. Deus está obrando como Padre, Hijo e Espírito Santo. Não queira ser melhor que Deus. Acepte a vontade de Deus para tu vida e tenha um segundo, um terceiro, para a glória de Deus. Amém? Amém, hermanos. Este corpo acá imperfeito é esse lugar onde Deus te deu para ser tu família espiritual. Tu família espiritual. Há sanações, eu não tenho dúvida que há sanações neste lugar, não no lugar em si, em nossas reuniões, em nossos ajuntamentos. Há sanação, há vida verdadeira, porque Deus está obrando em sua misericórdia e graça em nosso meio. Confie, confie. Se Deus estabeleceu este projeto, esse projeto sirve. O projeto igreja é um projeto que não entra jamais em derrocada, porque é um projeto de Deus. Acá está a nação. Assim que considerem isto com carinho e vamos orar agora. Luego vamos estar com Aarón cantando uma canção e também servindo e participando da cena, tá?
Después terminaremos con una canción juntos, esta primera etapa, y luego nos organizaremos para comer, ¿tá? Pondremos acá las cosas que trajimos, en fin, nos ayudaremos, hay que traer mesa de ají, no hay mucha cosa, pero haremos eso, ¿ok? Así que vamos a estar orando, cerrando este momento y vamos a participar de la cena. Señor, muchas gracias, oh Padre, por darnos un segundo, un tercero, un cuarto, Señor. Acá somos casi 50 miembros en esta comunidad que representa tu cuerpo. Y estamos contentos por hacer parte de este cuerpo, por haber sido colocado en este cuerpo. Gracias y gracias y gracias, Señor. Gracias, oh Padre, porque nos ha dado vida verdadeira, porque nos ha redimido de nosotros mismos, de nuestra soledad, de nuestro egoísmo y de nuestro individualismo. Ayúdanos a ver sanación, Señor, en el ajuntamiento del cuerpo. Sanación para nuestras emociones, para nuestro cuerpo, para nuestra espiritualidad que sea cada vez más sana. Bendiga, Senhor, cada um acá. Não permita a nadie viver em seu projeto de soledade egoísta e individualista, Senhor. Por el contrário, Padre, transforma, Senhor. Transforma-nos para honrar e glorificar a tu nome. Ajuda-nos a mirar a ti, Padre, Hijo e Espírito Santo, vivendo e trabalhando em comunidade, para desta maneira crer em tu projeto e crer, ó Deus, em todo quanto tu nos has dado. Saber que tus projetos são os melhores e que há vida em obedecer-te. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E amém.